Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a platicar la relación que tiene el consumo de alimentos de origen animal y el impacto ambiental. Pero es que no es una relación directa, tiene que ver con el incremento de la población a nivel mundial, tiene que ver también con el cambio de hábitos de consumo. Así que vamos al video. En relación con el crecimiento de la población humana, esta permaneció estable hasta mediados del siglo XVIII. Posteriormente, la tendencia cambió hasta entrar en una aparente fase de crecimiento exponencial. Pero, si se estudia a detalle, puede verse que la población de los países desarrollados se ha mantenido estable hasta el día de hoy, mientras que la población de los países en vías de desarrollo ha aumentado grandemente, por lo que se vuelve tentador realizar alguna intervención para ralentizar ese crecimiento. Sin embargo, la historia indica que la mejor estrategia, la más inteligente y sabia, es brindar a la gente una educación de calidad para que los jóvenes tengan un propósito en la vida y con eso, en términos biológicos, evitar que se reproduzcan precozmente. Empleando su inteligencia, el ser humano de todas las épocas ha creado tecnología e innovaciones para hacer su paso por la vida más fácil y cómoda. Ya sea creando armas de guerra, trabajando la tierra con herramientas y arados, o acercando el agua por medio de acueductos, el hombre utiliza su inteligencia para su beneficio y con eso esforzarse lo menos posible. Uniendo creatividad y confort, la sociedad dejó de ser cazadora-recolectora para convertirse en otra sedentaria y agrícola. Pero, como consecuencia de este cambio, los residuos orgánicos que antes eran pocos y se aprovechaban correctamente, después, debido a que se produjeron en cantidades enormes y al acumularse, comenzaron a generar problemas sanitarios, lo que conllevó a crear nuevas y mejores soluciones a tales problemáticas. No cabe la menor duda del efecto benéfico que trajo el descubrimiento y uso de los yacimientos de petróleo, gas y carbón descubiertos durante la primera y segunda revoluciones industriales. Así, los inventos más progresistas fueron la locomotora, el motor de combustión interna, que es la base del movimiento de los automóviles que hasta ahora existen, y la electricidad. También el descubrimiento del proceso para sintetizar fertilizantes incrementó a un nivel nunca antes visto la producción de las cosechas y vegetales. Esta bonanza, junto con el descubrimiento y uso de los antibióticos, fueron determinantes para aumentar la población humana hasta los niveles actuales, del mismo modo como los microorganismos crecen en condiciones de laboratorio cuando se adiciona el sustrato correcto. Sin embargo, nunca se previó, consideró, calculó, vislumbró o imaginó el efecto que tendría la acumulación de los gases de efecto invernadero y con esto el cambio en la composición química de la atmósfera. Conforme la población humana mundial crece, es necesario producir más alimentos. De esta forma, inicialmente el incremento de la producción fue una consecuencia del uso de fertilizantes sintéticos. Posteriormente, el aumento se debe al incremento de la demanda por una clase media emergente. De hecho, todo comienza desde que tenemos al organismo, en este caso un cerdo, y a esto le vamos adicionando o invirtiendo ciertas cosas, como agua, recursos hídricos, el alimento, mano de obra necesaria, realizar más inversión o invertirlo de mejor manera, inversiones en energía y en instalaciones para conseguir los tan anhelados alimentos que en la actualidad se requieren. Sin embargo, y en forma obligada, esta producción conlleva la generación de residuos indeseables que hemos estado diciendo que no se tratan, entre ellos tejidos, excretas, orina, biosólidos recuperados de las aguas residuales y necromasa o animales muertos. Dicho de una manera más cruda, un tercio de todos los alimentos producidos jamás serán consumidos, pero fueron requeridos recursos naturales, financieros, mano de obra y energía para elaborarlos. Se ha estudiado que los países en vías de desarrollo generan su desperdicio principalmente en las unidades de producción
y durante el transporte de los alimentos a los mercados, lo que se resuelve adoptando técnicas, tecnología, capacitando al personal y adquiriendo la infraestructura para transportar y mantener en buen estado los alimentos. Esto es, se requiere inversión en general. Por el contrario, en los países industrializados se desperdician más alimentos durante la comercialización y dentro de los hogares, lo que indica que los consumidores principales, esto es, el público en general, fomentamos el desperdicio de alimentos al comprar de más por si acaso, decimos en México, al olvidar los alimentos por meses dentro de la nevera, al almacenar incorrectamente frutas y verduras, pero en general al no tener un plan estratégico de alimentación saludable y comer más por impulso debido a las sugerencias de los medios e influencers. En esta gráfica se muestra que entre los principales generadores de residuos, Estados Unidos se encuentra en tercer lugar. Sin embargo, se debe considerar que la población americana es muy inferior a la de China e India. Pero en esta gráfica, elaborada por la misma fuente, se muestra que las kilocalorías desperdiciadas diariamente por estadounidenses son 5 veces más que las desperdiciadas en China. En esta imagen podemos ver claramente los alimentos y la cantidad que esta familia estadounidense promedio desperdicia en solo un año. Queda claro que la manera de alimentarse en los Estados Unidos no es el mejor ejemplo en términos de sostenibilidad. Producto de la Revolución China, murieron de hambre decenas de millones de personas durante el siglo pasado. Como respuesta, ahora el gobierno chino procura tener siempre disponibles los alimentos, principalmente los de origen animal. En esta gráfica observamos los consumos de carne de cerdo en algunos países del continente americano. Aquí vemos, como ya lo había indicado, el consumo en algunas regiones de Asia y en China ya superan los mostrados. Por un lado, la clase media emergente en regiones de Asia está consumiendo mayor cantidad de alimentos de origen animal, principalmente la carne de cerdo. Complementariamente, los empresarios y consorcios chinos están adquiriendo granjas, fincas, fábricas de alimentos, viñedos, lecherías, pero sobre todo tierras alrededor del mundo. Como parte de la estrategia de asegurar la disponibilidad de alimentos en Asia, se están comprando grandes cantidades de alimentos a bajo precio como la soya y la carne de cerdo, entre muchos otros. Este hecho solo puede entenderse debido a que los productores latinoamericanos, entre ellos los mexicanos, miran como una gran oportunidad comercial que no debe dejarse escapar. Aclaro que mi intención nunca es cancelar los tratados de comercio existentes, ya que se han realizado compromisos entre gobiernos que comprometen la credibilidad de los países exportadores, así como los acuerdos futuros. Lo que debe quedar como un pendiente legítimo es la realización de los estudios técnicos de impacto ambiental, social y financieros de la producción de los alimentos de origen animal, ya que característicamente, los inversionistas negocian, entre comillas, a puertas cerradas con los gobiernos, haciendo a un lado a los propietarios y residentes originales, los que no cuentan con los derechos adecuados para usar el suelo de tal manera que pueden ser despojados legalmente de las tierras que han habitado por generaciones empleando a la fuerza pública y al ejército. Finalmente, las plazas que se logran obtener son contadas y mal pagadas. La manera más rápida de eliminar a las selvas tropicales es como lo indiqué en la imagen anterior, esto es, provocando incendios y con eso eliminando el ecosistema, y con la riqueza de especies y de genes, estableciendo en su lugar monocultivos que requieren la menor competencia posible, lo que se logra sembrando organismos genéticamente modificados, aplicando agroquímicos que además de eliminar a las plagas, también eliminan especies polinizadoras benéficas y alteran el equilibrio regional. Estos productos pueden afectar la salud de las personas que los aplican y los residentes, y empleando enormes cantidades de agua que a su vez deja de proveerse a la sociedad inmediata. En otras latitudes, los países que importan soya para alimentar a sus animales tienen fincas o granjas donde los trabajadores o empleados no son capacitados o su educación es reducida, por lo que el recurso agua es mal utilizado o desperdiciado. En estas fincas se generan grandes volúmenes de agua contaminada con excretas y orina,
En la mayoría de las veces estos efluentes no reciben ningún tratamiento y son derramados en cuerpos de agua naturales como ríos y lagunas o directamente sobre el suelo, afectando las características físico-químicas del subsuelo y posteriormente alcanzando y contaminando las corrientes subterráneas, violando con esto normas ambientales nacionales. También se generan excretas, tejidos y animales muertos que son depositados sobre el suelo sin tratar, por lo que al descomponerse generan olores desagradables para el hombre, pero atractivos para dípteros, animales carroñeros regionales y también para animales domésticos que pueden mover la materia orgánica contaminada con agentes patógenos que posteriormente puede afectar a los animales susceptibles o enfermar al hombre. En relación al desperdicio de los alimentos, es necesario establecer bitácoras de adquisición, de consumo, registros en las casas que nos ayuden a prevenir al máximo el desperdicio. A su vez, las escuelas necesitan describir técnicamente los procesos que ayudarían a resolver el problema de impacto ambiental. Finalmente, se le ha dejado hasta el día de hoy la responsabilidad de tratar los residuos al gobierno, lo que hasta ahora en muchos países no ha resultado bien. Los inventos del sedentarismo, la migración a las megaurbes, no fueron los mejores inventos del hombre en su búsqueda constante de la comodidad, por lo que es necesario resetearnos y volver a crear soluciones ambientales para tratar los residuos orgánicos de la mejor manera. En relación a los inventos surgidos de las revoluciones industriales, considero que los combustibles fósiles debieron haberse empleado para prevenir y remediar las enfermedades físicas de la humanidad, más que haber enriquecido a contadas personas. Si bien la emergencia de los fertilizantes sintéticos sirvió para evitar que mucha gente muriera de hambre, también sirvió como un sustrato que incrementó la población hasta los niveles que actualmente hemos visto y que pudieran todavía seguir creciendo. En relación al desperdicio de los alimentos, es necesario comenzar a hacer bitácoras de adquisición, de uso en los hogares, de tal manera que se incentive que cada verdura, que cada alimento de origen animal que ingrese al refrigerador o nevera sea consumido adecuadamente. Además, las escuelas necesitan mostrar técnicamente los métodos más adecuados para tratar los residuos. Hasta el día de hoy, la encomienda de tratar los residuos se le ha dejado a los gobiernos, lo que en muchas ocasiones no ha funcionado. En relación al incremento del consumo de alimentos de origen animal, la mejor forma de explicarlo es poniendo dos ejemplos de cómo se está comiendo normalmente los productos de origen animal y cómo se deberían consumir. Es muy evidente que es más fácil consumir un plato lleno de carne que un plato con verduras. Sin embargo, ese es el principio de la educación que debe de implantarse para a su vez evitar el sobrepeso y las enfermedades crónico-degenerativas.